Bienvenidos y bienvenidas desde Valencia, capital industrial de Venezuela, a este podcast, donde vamos a estar hablando de la filosofía de Guayana y su importancia en la transformación de la sociedad. Y también vamos a estar comprendiendo cómo el ser humano aprende de manera diferente a través de su evolución y referente a su edad. Con ustedes, la ingeniera Sharin Alcalá y mi persona, licenciada en Morales y Gloria Becerra de Aragua. Cuéntanos, Sharin, de esos aportes de John Dewey. Bueno, John Dewey era un filósofo, educador, psicólogo estadounidense del siglo XX. Él fue el padre del pragmatismo, donde él decía que la educación tenía que ser basada, ¿verdad?, en la experiencia, la acción que lleva, ¿verdad?, a la experiencia, y la experiencia se utiliza para resolver problemas en la sociedad. Él decía que el educando debe ser entrenado para transformar su entorno en la sociedad, correcto. Qué interesante, Sharin. Eso fue como el siglo XX, 1900, 1918, 1920, por ahí. Qué interesante que estos aportes que nos hicieron hace tanto tiempo aún cobran vigencia en el proceso educativo de la actualidad, y qué interesante cómo la educación avanza y surgen nuevas teorías y nuevas ciencias, Sharin. Sí. ¿Qué nos puedes comentar más de esa historia tan valiosa? Bueno, a continuación del Deweyano, o sea, el Dewey, John Dewey, hubo otros individuos que se llamaba Augusto Comte, que era un filósofo, y él era el padre del positivismo. ¿Okay? El positivismo se basaba en la experimentación científica, obteniendo un resultado como de ensayo y error, ¿sabes? Y la repetición de esas experiencias es lo que tomó Franklin Bobbitt, y utilizándolo justamente en la época de la revolución industrial para entrenar a personas, a los trabajadores, educarlos para que pudieran tener mejor desempeño en la industria, y así pues había más progreso y había más avances, o sea, más cambio en la sociedad, bueno, más transformación. Eso era, o sea, estaban como mecanizados los trabajadores. Entonces ese positivismo, ¿verdad?, fue refutado por otro individuo que se llamaba Habermas, un nombre muy extraño, un alemán, Wow. que empezó a hablar en contra del positivismo, porque él dijo que el positivismo fue creado para dominar al mundo. Sí, entonces mira, inclusive de su tierra tuvo que huir a los Estados Unidos, de Alemania a los Estados Unidos, porque lo buscaban las autoridades por sus teorías, su manera de actuar. Wow. Sí. Qué interesante que todos estos aportes tan valiosos no se perdieron, no se perdieron estos esfuerzos, sino que nos suman y nos orientan para poder entender hoy en día cómo es ese proceso de la educación. Bueno, justamente, en la educación hay dos tendencias grandes: el conductismo, que fue como creado por Dewey, y lo contrario, que fue por Habermas, Jürgen Habermas. Wow. Sí, entonces el pospositivismo dio pie a varios educadores de Piaget, Vygotsky, y entonces empezó el humanismo. Y cuéntame, ¿cómo luego se continuaron educando a las personas? Bueno, con estos fundamentos de estos grandes aportes que hizo la historia a través de estos ilustres, se organizó para darle un nombre y una estructura al proceso de aprendizaje. Entonces el ser humano puede aprender por tres vías, que es
por la vía formal, que es esa educación organizada, planificada y estructurada, donde el educando asiste a una universidad, obtiene un título que lo acredita como un profesionista, docentes, médicos, enfermeras, y hay otra manera de educar que es a través de una educación formal, donde el educando se forma en institutos certificados para aprender artes u oficios y es acreditado como un profesional. Un ejemplo de esto son las costureras, las reposteras, los Esa es la no mecánicos. formal, ¿verdad? La no formal. La no formal. ¿Y la informal? Y la informal es una educación, esa educación que del día a día, de la cotidianidad, donde nos educamos a través de la cultura, de la sociedad, del intercambio participativo entre las personas. Es una educación que nos aporta, que trasciende y que no deja de tener vigencia. Sí. Tomando en cuenta esto, es importante entender también que el ser humano no aprende de igual manera a lo largo del tiempo. Correcto. No es igual enseñar a un niño que enseñar a un adulto mayor. En este sentido, la ciencia ha organizado, en este sentido se han creado las ciencias agógicas. ¿Qué son eso? Las ciencias agógicas. Es un conjunto de disciplinas que explican cómo aprende el hombre en sus diferentes etapas evolutivas a lo largo de la edad. En este sentido tenemos que las ciencias agógicas disponemos de la pedagogía, que es cómo aprende el niño en su primera infancia. Aquí el proceso se da por el juego, por métodos muy didácticos. Posterior a esto tenemos la pedagogía, considerada como la madre de la enseñanza. Aquí abarca una edad cronológica de 7 a 9 años. Aquí la educación es vertical, donde el docente es el que imparte y el que lleva la batuta. Correcto. En la educación. Es una educación formal para enseñarle a los niños a tener ese respeto y esa disciplina sí. Y ese fundamento. Posterior a esto tenemos la pedagogía, que es la ciencia que explica cómo aprende el adolescente y el joven adulto. Esto abarca desde como alrededor de los 10 hasta los 17 años. O sea, bachillerato. Aquí el enfoque está en el individuo y en su esencia como ser humano, pero también se inculca el valor de la vocación. Correcto. Lo cual lo prepara para la etapa adulta. Es una ciencia bastante interesante porque se vive esa transición de la adolescencia del niño a la adolescencia. Correcto. Es una etapa bastante fuerte, no la tienen fácil los profesores de bachillerato. No. Para nada. Yo que lo digo. Pero es una ciencia que explica cómo se hace aprendizaje. Pero luego tú la tienes, porque tú eres profesora de la siguiente etapa, que es la andragogía, que explica cómo aprende el adulto. Aquí el enfoque es totalmente diferente. Aquí el docente es un acompañante del proceso. Correcto. Y el educando es una persona crítica, activa, protagonista y participativa de su proceso de educación. ¿Y luego qué viene? Luego viene la eutagogía, que explica cómo aprende el adulto mayor. Correcto. Ahí tiene que ser un aprendizaje significativo. Aquí, en este tipo de aprendizaje, que también está englobado por la gerontología, se da valor a la experiencia acumulada y al valor del legado. El aprendizaje debe ser significativo y participativo. Estas teorías nos dicen que el ser humano no se puede estudiar ni se puede comprender por partes, sino que es un ser completo y evolutivo en el tiempo. Y que así como el individuo responde para su aprendizaje, el aprendizaje debe ser dirigido de acuerdo a la edad cronológica. Gracias a estos aportes de la ciencia y a estas nuevas teorías, y esperamos que surjan otras nuevas, podemos ver que el aprendizaje evoluciona en el tiempo y es cambiante, y nosotros debemos de adaptarnos a esos cambios. Ahorita tenemos una nueva ciencia que es emergente, que es la paragogía, que explica cómo aprenden las personas entre pares. Como lo que estamos haciendo ahorita, y se basa en el enriquecimiento mutuo del individuo. Con esto damos fin a este podcast maravilloso. Esperamos que vengan otros posteriormente, y le damos las gracias por escucharnos.
Sí, y a mi cuñada por filmarles. Gracias, Yaya. Nos tomamos Gracias.